Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una conexión que, bueno, a primera vista puede parecer un poco inesperada, ¿verdad? Hola, sí, la verdad es que suena curioso de entrada. Que tienen que ver las mates de infantil y los primeros cursos de primaria con aprender a leer y escribir bien. Parecen mundos aparte, ¿no? Números aquí, letras allá. Totalmente. Es la idea que solemos tener. Pues el material que tenemos hoy, un análisis bastante detallado de Marvin Montiel a Raya, que se titula Tejiendo mundos, la conexión esencial entre el pensamiento matemático y la lectoescritura en la primera etapa escolar, argumenta justo lo contrario. Exacto. Que no son mundos separados, sino, bueno, muy conectados. Nuestra misión hoy es, pues, desentrañar esa conexión. Vamos a ver cómo habilidades que parecen, pues eso, puramente matemáticas, ¿no? Como encontrar patrones o resolver problemas, Mm, en realidad están construyendo, digamos, los cimientos para que los niños y niñas comprendan lo que leen, argumenten con claridad y, bueno, se expresen por escrito. ya. La idea central del análisis es potente, ¿eh? Dice que no son aprendizajes separados, sino una misma mente en acción. Me gusta esa frase. Una misma mente en acción. Resume bien la idea. Y parece que la clave está en cómo se enfocan las matemáticas, sobre todo, ¿eh? A través de la resolución de problemas. ¿Listos para ver cómo se tejen estos mundos? Vamos a ello. Suena interesante. Para empezar, el análisis sitúa el pensamiento lógico como el terreno común. Y ojo, no habla de memorizar tablas de multiplicar o reglas de acentuación, sin más, ¿eh? No, no, claro. Sino de algo más profundo. Aprender a pensar de forma ordenada, a seguir una secuencia coherente. Pero, ¿de verdad es tan directa esa conexión? Pues sí, totalmente. Directa. Y se ve desde muy, muy temprano. Piensa, por ejemplo, en la habilidad para identificar patrones y secuencias. Vale, Esto es algo que el programa de estudios de mates vincula al proceso de conectar. Un ejemplo superclásico, un niño pequeño ordenando bloques por color, ¿sabes? Rojo, azul. sí, típico. O cuando cantan una canción infantil y anticipan la estrofa que viene después porque han pillado la repetición, el patrón. Ya, vale. Están reconociendo patrones, claro. Pues aquí viene lo interesante, quizá lo que no vemos a simple vista. Esa misma capacidad mental, esa habilidad para seguir el ritmo de la canción o la secuencia de bloques, Mm. es la que luego les va a ayudar a reconocer una rima en un poema, que al final es un patrón de sonidos, o a entender la estructura básica de una oración, sujeto, verbo, predicado, otro patrón. Ostras, claro. Incluso a seguir la trama de un cuento. ¿Qué pasó primero? ¿Qué vino después? ¿Sabes? El cerebro no dice, esto es mate, esto es lengua. Busca patrones, busca relaciones. Da igual si son numéricos, visuales, sonoros o de sintaxis. Ya, ya. Y esa habilidad es, vamos, es crucial para poder leer con fluidez y entender lo que se lee. Vaya, pues visto así, la conexión es, mucho más fundamental de lo que parece a simple vista. Desde luego. Y hablando de encontrar relaciones, eso me lleva a otra cosa que menciona el análisis, la clasificación y la seriación, que las relaciona con razonar y argumentar. Exacto. Agrupar objetos por color, por forma, por tamaño, o ordenarlos de pequeño a grande. Parecen tareas sencillas, de infantil total, pero ¿por qué son tan importantes? Pues porque no se trata solo de agrupar y ya está. Se trata de justificar por qué agrupas así. Ah, vale. Cuando un niño o una niña dice, estos van juntos porque son rojos, o este es el más grande, está empezando a argumentar, está dando razones lógicas. Claro. Y esa habilidad de organizar el mundo físico, de defender un criterio para clasificar sus juguetes o sus bloques, es un ensayo, un entrenamiento directo para luego organizar ideas en su cabeza. Ya veo. Y después, claro, esa práctica se transfiere. Al leer, le ayudará, por ejemplo, a clasificar personajes por sus roles o a distinguir la idea principal de los detalles secundarios en un texto. Ujú. Y al escribir, pues es la base. La base para agrupar frases que tienen que ver en un párrafo coherente o para estructurar una historia con su inicio, su nudo y su desenlace lógicos. Es increíble. Defender por qué un bloque va en un montón y no en otro es, literalmente, entrenar el músculo de la argumentación que va a usar para defender una idea por escrito más adelante. Trazado de juego, ¿no? Justo eso. Y supongo que esto conecta con el siguiente punto del análisis. El análisis y la síntesis, que lo integra dentro de la resolución de problemas. Descomponer problemas grandes y luego juntar las piezas para la solución. Suena muy, muy matemático, ¿no? Suena matemático, sí, pero es que es una habilidad para la vida.
El análisis es eso, descomponer. Te enfrentas a algo complejo y lo divides en partes más manejables. Vale. Y la síntesis es lo contrario, recomponer. Unes esas partes, la información que has procesado, para llegar a una solución o a una comprensión global. Las matemáticas nos entrenan constantemente en este ciclo. Analiza, sintetiza, descompón, recompón. Ya. Y este mismo ciclo, exactamente el mismo, es el que usamos al leer y escribir. Para entender un texto, eso es análisis, no lo absorbemos de golpe, ¿verdad? Identificamos palabras, luego frases, conectamos ideas, párrafo a párrafo, descomponemos para comprender. Claro. Y al escribir, eso es síntesis, partimos de ideas sueltas, las ordenamos, construimos frases, las enlazamos en párrafos, hasta tener un texto coherente. Es la misma estructura mental. El análisis lo llama, y creo que con mucho acierto, una estrategia universal. Entonces, la idea de que las matemáticas son como un gimnasio cerebral, ¿no? Que fortalece habilidades útiles para todo, incluida la lectoescritura, pues parece que tiene bastante base. Pero, ¿qué habilidades concretas se entrenan, más allá de la lógica pura? Pues entrenan varias, y son cruciales, ¿eh? Una es la atención y la concentración. Pero ojo, no una atención cualquiera. ¿A qué te refieres? A que resolver un problema matemático requiere una atención activa y sostenida. Tienes que leer bien la pregunta, filtrar qué datos son importantes, seguir una secuencia de pasos sin distraerte. No vale la atención pasiva de ver la tele, por ejemplo. Ya, entiendo. Requiere esfuerzo mental. Exacto. Y esa misma calidad de atención es la que necesitas para seguir el hilo de un texto largo, o para fijarte en los detalles de ortografía cuando escribes, o para mantener la coherencia de tus ideas mientras estás redactando un párrafo. Vale. El análisis sugiere, de hecho, que actividades como seguir instrucciones complejas para construir algo o resolver acertijos matemáticos que están contados como una historia entrenan esta atención focalizada mucho mejor que la simple repetición de cálculos. Claro, tiene lógica. Y otra habilidad que menciona el análisis es la memoria de trabajo. Esa capacidad de tener varias piezas de información en la cabeza y operar con ellas al mismo tiempo. Ujú. Recuerdo intentar resolver problemas de mates de niño y, mantener la pregunta, los datos, los pasos que ya hice y los que vienen. Es un desafío. Desde luego, pero es un desafío que entrena un músculo mental vital para la lectoescritura. Para entender una frase larga necesitas recordar el principio cuando llegas al final, ¿no? Sí, sí. Para seguir un cuento tienes que mantener activos los personajes, lo que ha pasado antes. Y al escribir necesitas retener la idea global que quieres expresar mientras buscas las palabras precisas y construyes la frase. Es verdad. El análisis menciona que resolver problemas matemáticos oralmente, sin papel, es un ejercicio fantástico para esta memoria de trabajo, porque tienes que hacer malabares con toda la información en la cabeza. Tiene sentido, sí. Y hay una habilidad más que el análisis destaca como un vínculo potentísimo, la metacognición. Suena así un poco complejo, pero se refiere a pensar sobre cómo pensamos, Pues sí, ¿verdad? precisamente eso. A ser conscientes de nuestro propio aprendizaje. Exacto. Es la capacidad de planificar cómo vas a hacer una tarea, de ir viendo si estás entendiendo o si tu estrategia funciona y de evaluar el resultado final. El programa de estudios de matemáticas de Costa Rica, según dice el análisis, fomenta esto muchísimo. ¿Cómo? Pues con preguntas reflexivas constantes por parte del profe. ¿Cómo lo resolviste? ¿Te funcionó esa estrategia? ¿Podrías explicarlo de otra manera? Ah, qué interesante. Y este hábito de autoobservarse, de autocorregirse, es oro puro para la lectoescritura. El niño que se pregunta, ¿mi solución matemática tiene lógica?, es el mismo que luego aprenderá a preguntarse, ¿estoy entendiendo bien este párrafo? ¿O ¿se entiende claramente lo que quiero decir en este texto que he escrito? Claro. Al fomentar esta reflexión, como también impulsa la estrategia nacional que se menciona en el texto, no solo enseñamos mates o lengua, enseñamos a aprender. Les damos el timón de su propio proceso cognitivo. Es fundamental. Vale. La base lógica y las habilidades cognitivas están claras. Pero la gran pregunta para cualquier docente es, ¿cómo llevamos esto al aula? De forma concreta, práctica. El análisis se apoya mucho en los procesos del propio programa de estudios de matemáticas. ¿Podemos ver algunos ejemplos? Claro. Empecemos por el proceso de representar. La idea es sencilla pero muy poderosa. Usar múltiples formas, ya sean dibujos, gráficos, objetos, números, símbolos,
para expresar una idea matemática. Vale. Es hacer visible el pensamiento, ¿sabes? Convertirlo abstracto en algo que se puede tocar o ver. ¿Y cómo ayuda eso a leer y escribir? Que parece que no tiene nada que ver. Pues ayuda muchísimo, sobre todo en las primeras etapas. A ver, cuando un niño usa bloques para mostrar la secuencia de un cuento, primero la casa de paja, luego la de madera, luego la de ladrillo, está representando una estructura narrativa. Ah, claro. O cuando dibuja un mapa de los personajes y sus relaciones antes de escribir una historia, está usando una representación gráfica para organizar sus ideas. Ya, ya. Incluso algo tan simple como usar fichas de colores para visualizar las sílabas de una palabra está conectando una representación matemática, la cantidad, con la conciencia fonológica. Es verdad. En esencia, al pedirles que representen ideas matemáticas de formas diversas, les estamos dando herramientas para organizar y visualizar información, y esa es una habilidad súper transferible a la planificación y estructuración de un texto escrito. Entiendo. Es como darles un andamio visual para sus ideas. Muy útil. Y luego está el proceso que parece ser el corazón del currículo de mates, plantear y resolver problemas. Más allá de hacer ejercicios, ¿cómo se conecta esta metodología con la lectura y la escritura? Pues el análisis lo plantea de una forma muy interesante. Dice que la mentalidad de resolución de problemas es universal. Universal. Sí, enfrentar un desafío, analizar la información que tienes, buscar estrategias, probarlas, evaluar si funcionan, es lo que hacemos constantemente en la vida. Bueno, sí. Visto así, El texto sugiere que leer es, en sí mismo, un acto de resolución de problemas. El lector tiene que resolver el significado del texto, descifrar palabras, inferir intenciones del autor, conectar ideas ostras, pues nunca lo había pensado así. y escribir. Pues también. El escritor tiene el problema de cómo comunicar una idea de la forma más clara y efectiva posible para quien le va a leer. Claro. ¿Cómo estructuró mi argumento? ¿Qué palabras elijo? ¿Cómo organizo los párrafos? Son decisiones estratégicas muy parecidas a las que tomas al resolver un problema de matemáticas. Qué bueno. Entonces, analizar un problema matemático de estos con enunciado para identificar la pregunta clave y los datos importantes es, en el fondo, practicar la misma habilidad que necesitas para buscar la idea principal y los detalles relevantes en un párrafo. Exactamente. O cuando les pedimos que piensen y expliquen los pasos lógicos que seguirían para resolver un problema matemático. Ujú. Están practicando la misma secuenciación lógica que van a necesitar para escribir instrucciones claras o para narrar una historia de forma coherente. Es la misma habilidad mental. Fascinante, de verdad. Y nos queda un tercer proceso clave que menciona el análisis, comunicar. Lo llama la lectoescritura matemática. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues se refiere a la habilidad de expresar ideas, razonamientos y argumentos matemáticos. Y puedes hacerlo hablando, dibujando o escribiendo. Vale. Y aquí la conexión es directa, ¿no? Para comunicar bien en matemáticas necesitas precisión, claridad, orden lógico. Exactamente las mismas cualidades de una buena escritura. Ya, es verdad. ¿Cómo se fomenta esto en clase? Pues pidiendo a los niños que expliquen su solución paso a paso a un compañero. O que escriban una frase justificando su respuesta. Lo sé porque, entonces he hecho esto. O incluso que inventen y escriban sus propios problemas matemáticos. Eso les obliga a ser súper claros en la redacción, para que otro pueda entenderlo. Claro, si no, no funciona. La conclusión del análisis es potente. Hablar y escribir matemáticas no solo mejora la comprensión de las mates, sino que dota a los estudiantes de herramientas para pensar con lógica y expresarse con coherencia, en cualquier ámbito. Cursos podemos usar en el aula para tejer de verdad estos dos mundos. El análisis insiste mucho en que sea algo activo, con significado para los niños, lúdico. Sí, esa es la clave. Crear puentes que sean naturales, que no se sientan forzados. Y uno de los mejores puentes es, sin duda, el juego como laboratorio de pensamiento. El juego, eso siempre funciona. Claro, los juegos de lógica y clasificación son ideales. Una simple adivinanza matemática del tipo, soy un número par entre 6 y 9. ¿Quién soy? Ya desarrolla el razonamiento deductivo y la comprensión oral. Ujú. O usar aros en el suelo para clasificar objetos por diferentes criterios. El simple acto de verbalizar por qué un objeto pertenece a un grupo, estos son los animales que vuelan, es una práctica directa de argumentación Ya veo. y luego eso se puede llevar a la escritura. Y los juegos de seguir secuencias de colores o formas, como decíamos antes, entrenan esa búsqueda de patrones que es fundamental para la lectura. Me encanta la idea del juego. Y otra que propone el análisis es darle la vuelta a la hora del cuento.
La lectura como aventura matemática. ¿Cómo funciona eso? Pues aprovechando que muchísimos cuentos infantiles clásicos están literalmente repletos de conceptos matemáticos implícitos, aunque no nos demos cuenta. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues piensa en Ricitos de Oro. Tienes cantidad. 3 osos, 3 platos, 3 sillas. Tienes tamaño. Grande, mediano, pequeño. Tienes orden, comparación. O en Los Tres Cerditos. La secuencia de eventos, los números. Es verdad. No me había fijado nunca tan así. Pues la idea es no leer de corrido sin más, sino hacer pausas estratégicas. Pausas para integrar preguntas que conecten la trama con las mates. ¿Cuántos platos probó Ricitos? ¿Cuál era la casa más resistente? ¿Qué pasó justo antes de que el lobo soplara la casa de paja? Vale, pero sin pasarse, ¿no? Para no cargarse el cuento. Claro, no se trata de convertir el cuento en una clase de mates aburrida, sino de hacer visibles esas conexiones de forma natural, de pasada. Y lo mismo se puede hacer con libros ilustrados o con poesía. Buscar patrones geométricos en las imágenes o patrones de ritmo y rima en el texto. Qué buena idea para hacer la lectura más interactiva y, bueno, más profunda también. Y el análisis propone también la estrategia inversa. La escritura como creación de retos matemáticos. Que los niños creen problemas. Exacto. Es una forma fantástica de integrar todo. Después de una experiencia concreta, como jugar en el supermercado de juguete de la clase, pueden escribir sus propias mini-historias matemáticas. Un ejemplo. Pues algo como, tenía 10 monedas, compré una manzana por 4, me quedaron 6. Están practicando narrativa, secuencia lógica y cálculo, todo a la vez. ¡Jo, qué chulo! O pedirles que escriban las instrucciones de un juego que han inventado ellos, o los pasos para construir algo con bloques. Esto les exige usar un lenguaje preciso, claro, ordenado secuencialmente. ¿Ya? Son habilidades esenciales tanto para explicar un procedimiento matemático como para redactar cualquier texto instructivo que tengan que hacer en la vida. Y no podemos olvidarnos de los materiales físicos, ¿no? Los manipulativos. El análisis los llama materiales concretos como puentes. El rincón de matemáticas puede ser también un rincón de lectoescritura. Totalmente. Debería serlo. Los bloques lógicos, por ejemplo, sirven para clasificar por atributos, forma, color, tamaño, pero también puedes jugar a construir frases lógicas. Busca un bloque que sea rojo y pequeño. Anda, mira. Otros materiales como el ábaco, las regletas Cuisinart o simples fichas se pueden usar para representar visualmente conceptos como el número de sílabas de una palabra. Ahí tienes un puente directo entre la cantidad y la conciencia fonológica. Qué bueno. Incluso algo como un geoplano. Los niños pueden formar letras con las gomas elásticas y luego describir oralmente o por escrito como lo hicieron. Para hacer la L usé una goma larga hacia abajo y una corta hacia la derecha. Estás uniendo geometría espacial con lenguaje descriptivo. Es genial. Es fascinante ver cuántos puentes se pueden construir con un poco de intencionalidad, ¿no? Y es importante destacar que esta visión integrada no es una ocurrencia aislada, ¿verdad? El análisis la conecta directamente con el currículum oficial. Así es, sí. El análisis subraya que el propio Programa de Estudios de Matemáticas del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, el MEP, va totalmente en esta línea. Ah, mira, qué bien. No define las matemáticas solo como cálculo, sino como un lenguaje para pensar, para razonar y para comunicar. Desde esta perspectiva, la lectoescritura no es una habilidad externa que se añade a las mates. Sino que es parte de ellas. Exacto, es intrínseca al propio aprendizaje matemático. Por eso, el proceso de comunicar es tan central en ese programa. Se busca explícitamente superar esa vieja idea de las matemáticas como una actividad silenciosa, individual. Ya. La meta es formar estudiantes que puedan explicar sus ideas, justificar sus razonamientos, entender las estrategias de los demás y expresar sus descubrimientos con claridad. Y hacerlo tanto oralmente como por escrito. Y para que esto no se quede solo en buenas intenciones, tanto el programa como la estrategia nacional que se menciona promueven acciones concretas en el aula, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, fomentar la lectura en contextos matemáticos. No solo leer enunciados de problemas aislados, sino también textos informativos, noticias, gráficos, donde haya que extraer datos, interpretar información con números, comprender la pregunta oculta que plantean esos números. Vale, usar textos reales. Eso es. También impulsar la escritura para justificar el pensamiento. Ir más allá de pedir solo la respuesta numérica. Preguntar constantemente, ¿cómo lo sabes?
Explica tus pasos. ¿Por qué crees que esa es la respuesta? Ujú. La escritura se convierte así en una herramienta visible, una forma de organizar y clarificar el propio razonamiento. Ya, una herramienta para pensar. Exacto. Y, por supuesto, promover el diálogo y la argumentación matemática. Las puestas en común, donde los estudiantes comparten y debaten diferentes formas de resolver un problema, son cruciales, ¿Por qué? porque ahí practican la expresión oral clara, la escucha activa de otros puntos de vista y la defensa lógica de sus ideas, que son habilidades que luego son la base de una buena escritura argumentativa en cualquier área. Todo esto implica también un cambio en cómo se evalúa, imagino, ¿no? No basta con poner una nota al resultado final del problema. Exacto, totalmente. La evaluación tiene que ser formativa, continua, centrada en el proceso. El docente no solo mira si la respuesta es correcta o no. ¿Qué mira entonces? Pues observa y recoge evidencia sobre cómo el niño interpreta un problema, si usa vocabulario matemático adecuado, la claridad con la que explica su estrategia, la coherencia lógica cuando escribe los pasos de su solución. Vale, el proceso. El análisis da ejemplos prácticos de cómo integrar esto. Usar problemas narrados donde la respuesta incluya un dibujo y una explicación escrita. Pedir a los niños que creen sus propios libros de problemas. ¡Qué idea más buena! Ujú. Observar cómo explican las reglas de un juego matemático que han inventado o evaluar la claridad de las instrucciones que escribieron para una construcción. Al final, integrar la lectoescritura no es añadir más trabajo, ¿eh? No. Es hacer que el aprendizaje matemático sea más profundo, más significativo y, bueno, más alineado con esa visión de las matemáticas como un lenguaje para pensar. Queda clarísimo entonces que la conexión es profunda y además bidireccional. El pensamiento lógico que se cultiva en matemáticas da estructura al lenguaje. Ujú. Y el lenguaje ayuda a expresar y a refinar el pensamiento matemático. Al final, como decías, no estamos enseñando asignaturas separadas, sino formas de pensar y de comunicar, ordenadas, críticas, claras, creativas. Totalmente. Me gusta mucho la metáfora que usa el análisis, esa que presenta a los docentes como tejedores de mundos. Es bonita, sí. Nuestra labor es mostrarles a los niños que esas habilidades que aprenden clasificando bloques o siguiendo patrones en una canción son las mismas que les van a servir para entender un cuento o para escribir una descripción clara. Romper barreras. Exacto. Romper las barreras artificiales entre disciplinas y mostrarles que las matemáticas y el lenguaje son herramientas complementarias. Son como dos hilos poderosos para tejer su comprensión del mundo. Una imagen muy bonita y muy potente, la verdad. Y nos deja pensando, ¿no? Si esta conexión es tan fundamental y empieza tan temprano, ¿cómo debería cambiar nuestra forma de valorar el aprendizaje en esas primeras etapas? Buena pregunta. ¿Tiene sentido seguir poniendo notas separadas a matemáticas y lenguaje? ¿O deberíamos buscar formas más integradas de valorar la capacidad de un niño para pensar con lógica y comunicar esas ideas con claridad? Da igual si usan números, palabras o dibujos. Es un debate interesante. O quizás dándole la vuelta. Si las matemáticas ayudan a estructurar el lenguaje, podrían ciertos ejercicios de escritura creativa, como inventar historias con elementos de cantidad o espacio, ayudar a visualizar y comprender relaciones matemáticas complejas de una forma más intuitiva. Podría ser, sí. Explorar esas vías sería fascinante. Pues ahí queda la reflexión flotando en el aire. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración tan reveladora. Gracias a vosotros. Ha sido un placer.